Ese es, imítame porque yo imito a Cristo. Y luego el tema de nuestra serie es contribuyendo a rescatar a los demás. Y pasamos 1 hora y cuarto aquí orando y clamando, pidiendo con los líderes para que los demás se salven. Entonces ya estamos contribuyendo. Si usted estuvo aquí, aunque no haya estado dirigiendo la oración, pero estuvo en ese tiempo de oración, apoyando ese tiempo de oración, usted está contribuyendo al rescate de los demás. Ya no digamos usted da al líder el nombre de un amigo que quiere traer para el día de cosecha o llevar para el día del amigo al grupo, usted está contribuyendo más. Si usted hace otras cosas para lograr que las personas se conviertan a Jesucristo, usted está contribuyendo a el rescate de los demás. Y entonces hoy nos toca un tema un poquito picante, un poquito difícil, porque nuestro tema para hoy es explico con autoridad el Evangelio. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí podemos explicar con autoridad el Evangelio? ¿Cuántos levantarían la mano? Ninguno. Un, uno. Uno. Ni siquiera yo me atrevo a levantar. ¿Por qué? Porque la verdad es que es difícil explicar el Evangelio. Sobre todo cuando nos topamos con personas difíciles que en vez de atender el Evangelio, empiezan a hacer preguntas que si el ombligo de Adán, que si no sé qué, cosas como esas, que al final son tonteras realmente. Son cosas para desviarlo a uno. Pero hoy vamos a aprender cómo de una manera sencilla nosotros podemos primero entender y luego explicar con autoridad el Evangelio. Para ello vamos a ir a un pasaje del Nuevo Testamento, en uno de los libros que casi no leemos del Nuevo Testamento, que se llama Tito. Es la carta del apóstol Pablo a Tito. Yo no sé si Tito se llamaba Roberto y le decían Tito, y a los Robertos creo que le dicen Tito, o directamente él se llamaba Tito. Pero así se llama la carta, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tampoco es a San Tito, es a Tito, ¿verdad? Y vamos a leer en el capítulo 2. Y quiero, por favor, absoluto silencio a partir de este momento. Solo se oirán las hojas de la Biblia. Y yo quiero pedirle algo diferente. Cuando ya está en Tito, capítulo 2, versículo 11, lea en silencio, del 11 al 15. Le voy a dar un par de minutos para que lo lea con calma. Se lo póngale atención. Póngale atención. Si usted por alguna razón no puede leer, no se preocupe, que ya lo vamos a leer de pie para usted. Entonces, a partir de este momento, un par de minutos para leer Tito 2, del 11 al 15, en silencio. Down. On the and stop. Cuando termine de leer, póngase de pie, por favor, un momento.
Muy bien, ahora lo leemos todos juntos. Yo tengo la versión tradicional, Reina Valera, de 1960. Y leemos todos los que tengan esa versión en voz alta conmigo. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tomen su lugar. Muy bien, nosotros estamos acostumbrados a aprender métodos de evangelismo, planes, el ABC, las 4 leyes espirituales y métodos como esos. Y a veces no se nos quedan, ¿verdad? Se nos tupe la mente ya cuando queremos desarrollar, excepto algunos que tienen una clara habilidad para eso. De todo hay en la viña del Señor. Pero generalmente nos tupimos y entonces cuando sentimos ya vamos por otro rumbo y ya no seguimos la línea del plan que habíamos aprendido. Pero miren, el apóstol Pablo se lo explica a un joven de una manera muy sencilla, muy clara y muy contundente. Y creo que esta es la manera en que nosotros podríamos explicar la gracia de Dios, que es el evangelio de salvación. La gracia del Señor, hermanos, aquí debemos comprender según este pasaje, primero basados en el versículo 11, que se manifiesta para salvación. La gracia de Dios, que quiere decir el favor inmerecido de Dios para nosotros, se manifiesta para salvación. No hay otra razón, no hay otro motivo por el cual la gracia de Dios se manifiesta a los hombres. Es exclusivamente para salvación y para salvación a todos los hombres. Hermanas, no se pongan celosas porque este término aquí es abarcador. El término hombre está siendo utilizado aquí en la Biblia para referirse a seres humanos, es decir, a hombres y a mujeres. La salvación a hombres y mujeres, para eso se manifiesta o de esa manera se expresa la gracia de Dios, manifestándose para salvación a hombres y mujeres por medio del favor inmerecido de Dios. Es decir, sin que nosotros tengamos que desarrollar mérito alguno para obtener esa salvación. Solo ahí, hermanos, ya nosotros tenemos una entrada amplia con la persona al decirle, mire, lo que le voy a decir yo no tiene ningún costo. Lo que Dios hace por los hombres y mujeres de este mundo es totalmente gratuito. Lo que Dios quiere para usted y para mí es que nosotros seamos salvos. Y probablemente ahí alguien pregunte, ¿salvo de qué? Pues salvo de la condenación eterna, salvo de la ira de Dios, salvo de la ira del diablo, salvo de todo lo malo que la Biblia nos enseña que vendrá hacia el final de los tiempos. Entonces, nosotros podemos saber y comprender que la gracia de Dios se manifiesta para salvación. Pero hay algo más que la gracia de Dios hace, según este pasaje. Versos del 12 al 13 nos enseña el estilo de vida correcto que nosotros debemos llevar. Nos enseña el estilo de vida correcto. Ya sabemos que la gracia de Dios es para nuestra salvación. Pero enseguida también nos quiere enseñar el estilo de vida que nosotros debemos llevar
a partir de que ya somos salvos, a partir de que ya recibimos el favor inmerecido de Dios. Entonces, para enseñarnos ese estilo de vida correcto, vean lo que dice otra vez el verso 12, enseñándonos, ahí ya nos muestra que hay un trabajo didáctico, un trabajo pedagógico de parte de Dios para aquellos que reciben la gracia, que reciben la salvación. ¿Qué es lo que nos enseña? Que, uno, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo se refiere a este mundo, a este tiempo, de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. Eso tiene que ver con dejar lo del pasado. En primer lugar, nos enseña que debemos renunciar, según el versículo 12. Renunciar quiere decir a aquello que estábamos acostumbrados de hacer antes de recibir la salvación. ¿Qué estábamos acostumbrados a hacer, mis amados hermanos? Estábamos acostumbrados a pecar. Estábamos acostumbrados a la impiedad. La impiedad tiene que ver con esa no búsqueda de Dios, con esa falta de deseo de buscar las cosas de Dios. Eso es la impiedad. A eso estábamos acostumbrados, a no darle importancia a las cosas de Dios, a no darle importancia a la iglesia, a no darle importancia a la lectura de la Biblia o la oración, ya no digamos el ayuno y otro tipo de cosas. Nosotros estábamos acostumbrados a eso. Yo no sé si usted, pero yo estaba acostumbrado a eso. Si yo, vamos a pensar, 37, tal vez 38 años atrás, en este momento yo no estaría en la iglesia. Yo estaría, si hay partido en el estadio, estaría en el estadio. Si no, tal vez estaría viendo los miquitos en la Aurora, o estuviera en otro lado, perdiendo. Bueno, no voy a decir perdiendo miserablemente el tiempo, porque el que va a la Aurora algo aprende ahí, ¿verdad? Que los micos, que el mono araña, que esto y que hacen esto y que vienen de tal lado. Por cierto, por ahí me dijeron que estamos de duelo porque falleció el clave nacional, hermano, falleció Quetzalito. Y pues ahora hay uno menos. No quiere decir que no seamos sin Quetzales, habrán otros por ahí, pero hay uno que estaba herido, que estaba hospitalizado y lamentablemente falleció. Pero todo eso lo aprende uno ahí cuando va a la Aurora, ¿verdad? Pero no es tan provechoso como estar en la casa de Dios. Entonces, a esa impiedad, a esa falta de deseo de buscar las cosas de Dios, es a lo que tenemos que renunciar. Porque eso forma parte de nuestro pasado pecaminoso. Pero también dice que debemos renunciar a los deseos mundanos. Algunos tal vez no tienen deseo de estar el domingo en la iglesia, y me refiero a gente no cristiana, obviamente, porque la noche anterior tuvieron parranda. La noche anterior se fueron a la disco y amanecieron algunos ahí. Algunos tuvieron un matrimonio de algún familiar y hubo pachanga y todo, y llegaban a las 3, 4 de la mañana, a esa hora se fueron, ahorita están a medianoche. Ustedes no tienen el menor deseo de buscar de Dios. Ellos van a estar pensando en ir a la iglesia. Eso es impiedad y eso es parte de los deseos mundanos. A lo mejor pecaron, a lo mejor fornicaron anoche, a lo mejor se emborracharon, a lo mejor se drogaron algunos. Esos son los deseos mundanos. Y entonces lo que nos enseña la gracia de Dios es que nosotros debemos dejar eso. Si de verdad queremos la salvación, si queremos la gracia de Dios, hay que dejar los deseos mundanos y la impiedad. Eso pensando en el pasado. Pero pensando en el presente, dice el mismo versículo 12, que debemos vivir en este siglo, en este tiempo, en este mundo, de 3 maneras: sobria, justa y piadosamente. Se trata de la forma diferente en que el creyente debe vivir.
Yo no puedo, hermanos, recibir a Jesucristo, recibir la gracia de Dios, recibir la salvación y seguir viviendo de acuerdo al patrón mundano que tenía antes. Eso no estaría bien, sino que ahora mi vida debe ser sobria. Sobriamente quiere decir de manera prudente, quiere decir de manera seria, formal, tener autocontrol, es decir, no dejarme llevar por las bajas pasiones que habitan en mí todavía en el alma, hermanos, de nosotros somos seres tripartitos. El espíritu, que es la parte inmaterial de nuestro ser, anhela las cosas de Dios, pero en esa misma parte inmaterial hay otra sección que se llama el alma, y ahí radican las bajas pasiones, los malos deseos, la concupiscencia que dice la Biblia. Entonces yo no puedo dar lugar a eso, sino tengo que dar lugar a la parte seria, a tener autocontrol. Todo esto tiene que ver con nosotros mismos, la parte de la sobriedad, de vivir sobriamente. Pero también dice que debo vivir justamente, y esto ya tiene que ver con los demás que están a mi alrededor. Justamente quiere decir de manera imparcial, siendo honesto, siendo íntegro. Y esto, como dije, tiene que ver con las demás personas. Portarme yo con ellos de manera honesta, portarme de manera íntegra, portarme de manera correcta con las demás personas. Y finalmente dice que de manera piadosa. Esto es lo contrario de la impiedad. La piedad es lo contrario de la impiedad. Si la impiedad dijimos que es la falta de deseo, de buscarle a Dios, entonces la piedad es todo ese anhelo que tenemos por estar creciendo, madurando, aprendiendo de la palabra de Dios y creciendo en nuestra vida espiritual. Eso es vivir de manera piadosa, pero también significa de manera benigna, de manera compasiva, es decir, compadeciéndome de los demás, teniendo misericordia de los demás, esto a través de una búsqueda constante de Dios. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? ¿Alguien lo sabe? ¿Todavía tenemos 30? Son bromas. ¿Qué dice? Más. Fíjese que empieza con el más. ¿Y por qué comienza con el más? Por lo que viene diciendo antes, acerca del afán, de la ansiedad, de no afanarnos, no preocuparnos en exceso de lo material. Más buscar primeramente, ¿sí? Y las demás cosas serán añadidas. Esa es la piedad. Eso es vivir piadosamente, en una búsqueda constante de Dios, con la certeza, con la fe de que Dios no desampara a aquel que le busca de corazón, que le busca de verdad. Hermanos amados, esto tiene que ver con nuestro presente. En lugar de vivir alejados del amor de Dios y dando gusto a la carne, debemos vivir una vida en la gracia, que consiste en ser sobrios, justos y piadosos en todo lo que hacemos. Ok, ya dijimos entonces que nos enseña a vivir correctamente, pensando en el pasado, dejando la impiedad, dejando los deseos de la carne, en el presente viviendo sobria, justa y piadosamente, pero de cara al futuro. Miren lo que dice el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios borra nuestro pecado, nuestro pasado pecaminoso. Nos enseña a vivir correctamente en el presente, pero también nos enseña a aguardar. Esto quiere decir a esperar con ansias, a esperar con optimismo. Y menciona aquí dos cosas maravillosas. Primero menciona la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esa esperanza bienaventurada? Ya hemos señalado que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria.
pues en Él esperamos que vendrá nuestra redención, porque nosotros ahora mismo podemos decir que somos salvos, pero aún no somos redimidos. Redimidos seremos en el momento que Cristo venga y nos tome para llevarnos con Él. Ahí se perfeccionará nuestra salvación, y esa es la esperanza bienaventurada que nosotros debemos tener, confiando que en el momento menos esperado el Señor vendrá por nosotros, confiando que el futuro será mucho mejor para el creyente de lo que hoy en día estamos viviendo. Porque como les decía la semana pasada, hay penas, hay sufrimiento, hay tribulaciones en esta vida presente, pero eso lo hay para todos, creyentes o no creyentes, cristianos o mundanos. Todos nos enfermamos. Yo les contaba que en cuestión de un mes perdí a 2 familiares. Mi sobrina en San Miguel, y luego hace una semana o 2 semanas, ¿será? Semana y media, mi prima allá en Las Vegas, en Estados Unidos, que murió de cáncer de pulmón. Pero luego, ayer, yo les había pedido aquí al Ministerio de Intercesión, no sé si recuerdan, por alguien que se llamaba Silvano Villatoro. Él también falleció ayer, víctima del cáncer. En los 3 casos podemos decir, bueno, se fueron con el Señor porque ellos eran creyentes. Pero ¿cuánta gente también muere sin tener a Cristo en su corazón? Por el mismo cáncer o por otras enfermedades. Entonces el sufrimiento, hermanos, está presente mientras estemos en el mundo, seamos creyentes o no. Pero cuando somos creyentes, nuestra esperanza es que al salir del mundo, vamos a una vida mejor. Vamos a una esperanza gloriosa con Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada, cosa que no tiene la persona que no ha nacido de nuevo. Ellos no tienen esta esperanza, ellos les esperan la condenación, algo peor todavía. Entonces, la esperanza bienaventurada que nos dará la salvación al final, realmente es dichosa nuestra vida y vendrá y debe de mantenernos motivados y debe estimularnos a seguir adelante en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, y estar seguros que esa es la gracia de Dios para nosotros, que por gracia de Dios nosotros ya hemos sido librados de la ira de Dios, de la ira del diablo y de la condenación eterna. Debemos seguir adelante. Colosenses 1:27, el mismo apóstol Pablo ahí lo llama la esperanza de gloria. Pero les dije que hay 2 cosas que dice aquí que esperaremos nosotros con gratitud, con entusiasmo. Uno es la esperanza gloriosa o la esperanza bienaventurada, pero la otra es la manifestación gloriosa. Ahí menciona el versículo número 13, la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso tiene que ver directamente con el traslado de la iglesia. A veces nosotros decimos con la segunda venida de Cristo, y como un evento general, sí tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Digamos que la segunda venida de Cristo comienza, según mi comprensión, con el rapto o el traslado de la iglesia. Ahí comienza. Pero la segunda venida de Cristo abarca muchos eventos más. Entonces, para ser específico, la manifestación gloriosa es el momento en que Cristo aparezca en las nubes y nos atraiga a todos los que creímos en Él y nos lleve con Él y estemos junto con Él en las nubes. Si tan solo nosotros evocamos lo que ocurrió en Hechos capítulo 1, o que se relata en Hechos 1, del 9 al 11, es el momento en que Jesús, después de su muerte, resurrección y un tiempo de 40 días de haber estado otra vez con sus discípulos, fue llevado de nuevo al cielo, fue ascendido. Entonces dice que estaban los discípulos y Jesús empezó a ir hacia arriba. ¿Se imaginan ustedes cómo sería ese evento? Un evento glorioso porque Él está siendo llevado en el aire, hermanos, ante la vista de sus discípulos. Ciertamente para ellos fue algo triste,
porque sabían que se les iba como a esto, que se quedaban, según ellos, huérfanos. Y estaban tristes cuando dos ángeles o dos varones del cielo aparecieron y decirles que no estuvieran tristes. Así como han visto al Hijo de Dios ser ascendido en este momento, así aparecerá en las nubes cuando venga por su iglesia. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo glorioso que será ese momento en que nosotros recibamos al Señor para irnos con Él, mis amados hermanos? Eso es maravilloso. Cuando usted tiene un familiar en los Estados Unidos o en otro lugar y el familiar está bien y ofrece que va a venir a verlo y todo, usted se emociona, usted se alegra y espera con ansias a ver qué me traen, ¿verdad? Y está expectante de la venida. Pero qué bonito ha de ser para aquellos que tienen familiares en los Estados Unidos y que dicen, mira, ya te arreglé tus papeles. Tal fecha llego a traerte para que te vengas conmigo. Ah, hermano, eso debe ser mejor. Ya no solo viene a ver, ya no solo va a ver qué me trae, sino ahora me va a llevar a vivir allá conmigo. Y eso es lo que va a hacer Cristo por nosotros, hermanos. Esa es la manifestación gloriosa. Cuando Él venga en las nubes, dice que nadie le va a ver. Ahí solo se va a oír el sonido de la trompeta. Nosotros sí le vamos a ver, porque vamos a ir a su encuentro. Pero después, cuando vengan, siempre como parte de la segunda venida, a establecer su reino milenial en la tierra, entonces sí dice la Biblia que todo ojo le verá. Pero entonces Él vendrá a juzgar y nosotros vendremos con Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No sé, pero vamos a venir con Él a reinar, hermano. Y eso es maravilloso. Entonces, como pueden darse cuenta, la gracia de Dios nos enseña que nosotros debemos de vivir con la certeza de que nuestra vida no es la misma, de que somos salvos y debemos vivir de otra manera, pero con la esperanza de estos dos eventos, de estas dos manifestaciones, de esa esperanza gloriosa, de esa esperanza bienaventurada y la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero el verso 14 nos dice que lo que Dios hace por nosotros a través de la gracia es una obra de redención integral. Miren el 14. Hablando de Jesucristo, al final del 13 dice que fue quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora, aquí vuelve a mencionar la palabra redimir. Es decir, la salvación en principio. La salvación que obtenemos de nuestras almas, que ya somos liberados de la condenación por causa del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre allá en el Gólgota. Nosotros, hermanos, todos somos acogidos a la redención de la vida en Cristo. Pero esa redención, como dije antes, se va a completar en la venida de Él por su iglesia. Entonces, hermanos amados, la obra que el Señor hizo por nosotros fue integral, porque no solo dijo, ya vine, ya morí por ustedes, los salvé y ahí miren qué hacen ahora. No, hay algo glorioso que espera por nosotros, la redención final. Pero también dice que no solo fuimos redimidos, sino un pueblo el cual ha sido purificado. La idea de purificación implica el proceso que lleva un objeto o persona para ser consagrado o dedicado completamente para Dios. Nuestra vida, hermanos amados, en este momento debe estar pasando ese proceso en el cual cada uno de los elementos dañinos, cada uno de los elementos malos sean quitados y vayan siendo añadidos todos aquellos que contribuyen a una vida verdaderamente de hijos de Dios, a estar purificados, a estar limpios, lavados por la palabra del Señor. Efesios 5:26 dice, para santificarla, hablando de la iglesia,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Es decir, nuestro lavamiento, hermano, es la palabra. La manera en que nosotros somos limpios es leyendo, meditando, aprendiendo, pero sobre todo obedeciendo la palabra del Señor. Pero también hemos sido purificados por el Espíritu Santo. El Dios mismo presente en nosotros a partir de que creímos. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por eso es gracia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo en nosotros para que esta palabra de verdad surta efecto en nuestras vidas, para que de verdad nos transforme. Necesitamos a la par la acción del Espíritu Santo, pero eso depende de nosotros. Ya no depende de Dios. Él nos otorga la salvación. Él nos da la salvación por gracia. Pero una vida verdaderamente purificada, limpia, transformada, ya no depende de Dios. Por eso usted no hace muy bien cuando dice, quiero que oren por mi vida espiritual. Porque el responsable de la vida espiritual es cada uno de nosotros. Bueno, si usted está enfermo, diga, oren por mí que estoy enfermo. Usted quiere un nuevo carro, como yo quiero ahorita, diga, oren por mí que quiero un nuevo carro. O por esto o por lo otro. Está bien, porque son cosas que tal vez no van a depender absolutamente de usted. Pero lo que es la vida espiritual, eso es responsabilidad individual. No es Dios el que va a venir, porque yo oré por hermano Joaquín, entonces Dios lo va a transformar en una persona excelente. Y entonces a mí me van a echar las flores. Es que cuando ora el hermano, las personas se vuelven hasta, parecen ángeles, ya solo a listas falta que les salgan. No, hermanos, ese es un proceso que cada uno llevamos, pero tenemos como recurso la palabra de Dios revelada para nosotros y tenemos al Espíritu Santo. Que recuerden quién es el que inspiró las Sagradas Escrituras. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Sí. ¿Y quién habita en usted? ¿Quién le va a revelar las Escrituras? ¿Pero quién va a poner el deseo de leer la palabra? El Espíritu Santo. No, usted. Usted tiene que poner su voluntad. Yo tengo que poner mi voluntad. Entonces, hermanos, como ven, el Evangelio no es complicado. Es saber que nosotros ya fuimos salvos por gracia. Que la gracia de Dios es para salvación a todos los hombres. Pero que nos enseña que debemos cambiar nuestra vida a partir de la salvación. Vivir sobria, justa y piadosamente. Y debemos además estar aguardando la esperanza bienaventurada de una vida mejor. Y la manifestación gloriosa de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces, hermanos, eso nos lleva a rematar lo que dice este pasaje en el versículo 15. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Y por qué lo podemos hablar con toda autoridad? Porque nosotros ya estamos inmersos en ese proceso. Cuando nosotros estamos seguros que ya somos salvos y que estamos en el proceso de transformación, viviendo justa, sobria y piadosamente, y esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en la esperanza bienaventurada de la vida eterna, y ya fuimos redimidos, y ya fuimos purificados, estamos siendo purificados por su palabra, transformados, y por la acción del Espíritu Santo, entonces es el evangelio más poderoso que nosotros tenemos para compartir con los demás. Y en ello hay autoridad, porque nadie le va a debatir a usted
lo que Dios ha hecho en su propia vida, lo que usted está evidenciando como fruto de la transformación. Por eso, de esa manera, nosotros podemos contribuir al rescate de los demás, nuestro propio testimonio. Y por eso, el Evangelio, como yo les decía al principio, que nos cuesta explicarlo, el ABC, las 4 leyes espirituales y todo eso, y nos cuesta, especialmente con los que nos conocen más. ¿Y quiénes son los que nos conocen más? Nuestra familia, porque ellos saben de qué pata ojeamos. Ellos nos conocen mejor. Y vos vas a venir con eso, porque no te conocieron. Le dicen, ¿no? Y lo desautorizan de una vez. Los que más lo conocen hacen esto. Pero si en vez de aquello nosotros ofrecemos esto, y ellos ya no solo escuchan, sino ven en nosotros, que nosotros estamos siendo un producto del proceso. Estamos siendo transformados. Entonces, ni necesidad de hablarles. Miren, que veces que usted no me hace favor de llevarme con usted. Mira, hermano, llevarme con vos. Yo miro que vos ya estás diferente. Antes era mero malacate. Ahora ya me invitaste a una tortada. Llévame con vos a la iglesia. Y empiezan a notar los cambios. Estoy poniendo ejemplos simples, pero cambios más poderosos son los que van a impactar más la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que pasó con la iglesia primitiva. El testimonio fue fundamental, además de los milagros, obviamente. Y yo sigo diciéndole, Señor, yo quiero ver milagros aquí en la iglesia. Yo quiero ver sanidades. Yo quiero ver cosas que solo tú puedes hacer y nosotros no. Eso va a contribuir también. Señor, gracias. Te adoro, asombrado por tu gracia, asombrado por tu amor. Te adoro, te adoro. Con tu sangre me compraste, tu perdón me cautivó. En ti mi vida está segura.